Imaginemos por un momento que la alegría, el miedo o incluso el amor pudieran reducirse a una simple ecuación matemática. Uf, suena casi a herejía, ¿verdad? Ajá, un poco, sí. Pero, ¿qué pasaría si nuestras emociones más profundas no fueran más que un código de software intentando maximizar nuestra supervivencia? Damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan y a toda la audiencia que nos acompaña hoy en esta nueva exploración minuciosa. Un placer estar aquí de nuevo para desgranar temas tan complejos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento académico verdaderamente provocador. Se titula A Computational Model of Affects y está escrito por Mika Turkia de la Universidad de Helsinki. Nuestra misión en este análisis a fondo es descubrir cómo este modelo intenta hacer algo que, sobre el papel, parece pura ciencia ficción. O sea, traducir el caótico y complejo mundo de los sentimientos humanos en una estructura completamente lógica, programable y computacional. Exacto. Es un intento de meter lo irracional en una caja de lógica matemática. Y es un esfuerzo titánico, desde luego. Pero debo confesar que abordo este texto con un escepticismo bastante pronunciado. Como investigador, me preocupa. La gran incógnita que envuelve todo este documento es si verdaderamente podemos comprimir la vasta experiencia humana en una serie de ceros y unos, en simples sumas y restas de lo que el autor llama utilidad. Ajá. Al final, corremos el riesgo de perder por el camino la esencia misma de lo que define a un ser biológico. Debate entre lo orgánico y lo sintético. Pero si dejamos la filosofía a un lado por un segundo, yo como ingeniera no puedo evitar maravillarme ante la utilidad pura y dura de este modelo. Para crear inteligencias artificiales creíbles necesitamos reglas tangibles. Vale, vamos a desglosar esto. Porque para entender el impacto de Turkia, primero hay que entender contra qué se está rebelando. Claro, el contexto previo. En el documento se menciona que, históricamente, la informática ha usado el modelo OCC. A ver, ¿qué es exactamente ese modelo y por qué dice Turkia que ya no nos sirve? Bueno, el modelo OCC, llamado así por sus creadores, Ortony, Collins y Clore, allá por los años 80, ha sido el estándar de oro en la inteligencia artificial para simular emociones. Es un sistema muy rico desde el punto de vista psicológico. Impecable en un libro de psicología. Pero a la hora de programarlo, Ahí está. El problema, y esto es lo que critica Turkia con mucha razón, es la implementación práctica. Si le das ese modelo a un desarrollador de software, te va a mirar y te va a preguntar, vale, ¿y cómo programo yo una norma social? claro. ¿Qué código escribo para definir la moralidad? Es que la moralidad cambia dependiendo de si estás en Madrid, en Tokio o en la antigua Roma. Es un concepto demasiado, no sé, difuso para un microprocesador. Precisamente. Turkia argumenta que el modelo OCC es fantástico como especificación teórica, pero es inviable como un modelo computacional directo. Las normas son construcciones culturales abstractas. No puedes meter el decoro en una variable matemática sin crear un sistema infinitamente pesado y lleno de contradicciones. Y es ahí donde el enfoque de este autor me parece brillante. Él decide cortar por lo sano y descartar todas esas ambigüedades. Propone un modelo infinitamente más simple, donde no necesitamos enseñarle a una máquina qué es el bien y el mal para que sienta algo parecido al enfado o a la vergüenza. Solo necesitamos matemáticas básicas. Lo fascinante aquí es que ahí radica el mayor peligro de este enfoque, el reduccionismo extremo. O sea, podemos simplemente ignorar las normas sociales humanas porque son demasiado complicadas de compilar en un código. Bueno, a efectos prácticos de programación. Sí. Pero si reducimos toda motivación a una hoja de cálculo, estamos creando psicópatas digitales muy eficientes, no representaciones válidas de la mente humana. Un modelo estrictamente lógico pierde de vista nuestra irracionalidad. Los humanos tomamos decisiones que van en contra de nuestro propio beneficio todo el tiempo, por lealtad, por tradición o por fe. Es un punto crítico, sin duda. Es la diferencia entre simular un humano y simular una máquina que finge ser humana. Pero antes de meternos en cómo esta máquina calcula sus decisiones, Turkia menciona una jerarquía muy estricta, basándose en el investigador Mathis. Habla de afectos, emociones y sentimientos como si fueran etapas completamente distintas en el procesamiento. Sí, una distinción clave. ¿Cuál es la diferencia técnica aquí? Porque en el lenguaje cotidiano solemos usar esas tres palabras como sinónimos. Es vital separar esos conceptos para no perdernos en el modelo. Empecemos por la base absoluta, los afectos. En esta arquitectura, los afectos son procesos corporales puramente inconscientes. Son cambios fisiológicos que tienen un desencadenante, pero el agente ni siquiera se da cuenta.
como un reflejo. Exacto. Piensa en la dilatación de tus pupilas cuando cambia la luz o una microtensión muscular. Siguiendo en la pirámide, llegamos a las emociones. Turquía las clasifica como afectos preconscientes. El cambio corporal ya está ahí, el ritmo cardíaco ha subido y esa alteración tiene la capacidad de llamar la atención del sistema de control. Pero todavía no está en el foco principal. Eso es. Vale, creo que tengo una analogía perfecta para quienes nos sintonizan pensando en cómo funciona un ordenador. Los afectos serían como el sistema operativo trabajando en las sombras, reasignando memoria, acelerando el ventilador interno porque sube la temperatura. Todo ocurre sin que lo veamos en la pantalla. Me gusta esa comparación. Y luego las emociones serían como una notificación minimizada en la barra de tareas. Sabes que el icono está parpadeando, está ahí, listo para que le hagas clic si la situación lo requiere. Y finalmente, los sentimientos. Exactamente. Los sentimientos, en la cima de la jerarquía, son los afectos conscientes. Es cuando esa notificación se abre y ocupa toda la pantalla. Ocurre única y exclusivamente cuando el cambio corporal se convierte en el objetivo central de la atención de la gente. Me fascina porque bajo esta estructura me estás diciendo que podríamos tener un agente en una simulación que sea puramente afectivo, pero no emocional. Un robot que reaccione físicamente a los estímulos, que aparte la mano del fuego, pero que no tenga la arquitectura para prestar atención a su propia reacción. Totalmente. Se comporta como si sintiera dolor, pero no hay un sentimiento consciente detrás. Tela. Esa es la clave. La conciencia en este modelo no es magia. Es simplemente una cuestión de asignación de recursos de atención. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que dirige esa atención? ¿Cuál es el motor que impulsa a este sistema operativo a hacer algo en lugar de quedarse inactivo? Y aquí entramos de lleno en la tiranía de la utilidad. Según el documento, todo agente computacional se divide en un sistema controlador, que haría las veces de cerebro, y un sistema controlado, que es el cuerpo. Y ese cerebro tiene un objetivo supremo, casi fanático, la maximización de la utilidad esperada. La utilidad, ¿sí? Y para Turquía, la utilidad es sinónimo de aptitud evolutiva, sobrevivir y reproducirse. Lo que describe es un bucle de procesamiento perpetuo. El agente percibe eventos en su entorno, evalúa si esos eventos suman o restan utilidad para su supervivencia, actualiza su base de datos interna sobre cómo funciona el mundo y ejecuta la acción que cree que le dará la mayor puntuación de utilidad en el futuro. Un ciclo sin fin. Es una perspectiva darwiniana implacable. Y aquí discrepo con el autor. Reducir absolutamente cualquier motivación a la supervivencia y la reproducción es una lente muy pobre para estudiar el comportamiento. Ignora la complejidad del altruismo genuino, el arte, o alguien que se sacrifica por una idea abstracta que no le reporta ningún beneficio de supervivencia. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Turquía no ignora el altruismo, sino que lo decodifica. En lugar de verlo como una anomalía mágica, lo reinterpreta a través del mismo cálculo matemático. El autor sugiere que el amor profundo o el sacrificio personal son en el fondo heurísticas evolutivas altamente eficientes. Ya, pero... Espera, piénsalo así. Un agente prioriza las necesidades de otro porque a largo plazo mantener intacta a su red de aliados o a su descendencia aporta un beneficio indirecto masivo a su propia utilidad matemática. No es que el amor no exista en este código, es que el amor es simplemente la mejor estrategia matemática para la supervivencia del grupo a largo plazo. Sigue siendo una visión instrumentalista que transforma el heroísmo o la compasión en una simple inversión de bolsa. Pero bueno, reconociendo el mérito del autor, la aplicación de este bucle matemático para explicar fallos del sistema o trastornos psicológicos es cuanto menos ingeniosa. Es de las partes más sorprendentes de la lectura, ver cómo define la complejidad de la psicología humana utilizando pura mecánica de gestión de bases de datos. Tomemos la represión. En el psicoanálisis tradicional es un concepto muy denso lleno de traumas ocultos. En el modelo de Turquía, la represión es simple gestión de memoria RAM. Tal cual. Como la utilidad general de la gente se calcula sumando el valor de todos los objetos en los que está pensando activamente, si de repente piensa en un recuerdo con una utilidad extremadamente negativa, su puntuación global se hunde. ¿Qué hace el sistema? Lo aparta. Mantiene ese objeto fuera del contexto activo para no destrozar el cálculo y poder seguir operando. Es un mecanismo de defensa puramente algorítmico, sí. Y sigue la misma lógica con el estrés. El estrés ocurre en los ciclos de inactividad del procesador.
en la inactividad. Sí, fíjate, cuando el agente no tiene amenazas inmediatas, usa su tiempo libre para expandir su contexto. Empieza a conectar recuerdos, proyectar el futuro, evaluar cientos de variables posibles. Si ese contexto se expande demasiado, el sistema se satura. No es un agobio emocional místico, es un desbordamiento de memoria por cargar demasiadas simulaciones a la vez. Pero lo que realmente me voló la cabeza, y creo que a nuestra audiencia le resultará tremendamente familiar, es cómo define el burnout o el síndrome de estar quemado. Todos sabemos lo que es sentir burnout en la vida real, pero Turki no lo describe sociológicamente, lo define como una falla crítica en la cola de tareas del procesador. Así es. Imaginemos que la gente recibe un torrente de eventos nuevos. El cerebro los evalúa y empieza a encolar acciones. Tengo que hacer A, luego B, luego C. Como la bandeja de entrada del correo un lunes por la mañana. Exacto. Como un oficinista intentando gestionar 50 correos urgentes. Los eventos no dejan de llegar. Como el entorno cambia cada milisegundo, la utilidad de cada tarea cambia. El agente va a ejecutar la tarea A, pero de repente la tarea C actualiza su valor y se vuelve prioritaria. Ajá. El procesador interrumpe A y salta a C, pero antes de terminar llega la tarea D. El procesador pasa el 100% de sus ciclos de energía simplemente recalibrando prioridades. Entra en bucle. Al final, las acciones se amontonan, el sistema se paraliza y el agente experimenta la sensación de estar agotado sin haber completado absolutamente nada. Uf, dímelo a mí. Es una maravilla de definición. El burnout no es falta de energía, es un colapso en el algoritmo de priorización. Todos hemos sido ese ordenador saturado. Pero si el sistema sabe reconocer cuando falla, también tiene que saber cómo clasificar los éxitos y los estímulos. Claro, el catálogo de emociones. Exacto. Turquía propone un catálogo enorme de emociones basado en estas mismas reglas matemáticas. Y lo hace sin depender de listas interminables. Todo se reduce a variables como el tiempo, la expectativa y si el evento suma o resta utilidad. Si tomamos un par de ejemplos contrastantes, se ve muy claro el mecanismo. Pensemos en los eventos dirigidos hacia otros agentes. Supongamos que hay un agente A y un agente B. El agente B tiene un historial de haberle restado utilidad al agente A en el pasado. En términos sencillos, el agente A odia al agente B. Vale. Si el sistema de pronto registra que al agente B le ocurre algo positivo, que encuentra recursos, el agente A no evalúa eso de forma neutra. Su cálculo matemático genera la emoción de la envidia. Claro. Y por el lado contrario, si a ese agente B, al que odiamos, de repente le atacan y pierde utilidad, el agente A experimenta el regodeo o la alegría por el mal ajeno. Es una matriz perfecta. ¿Y qué pasa con los eventos futuros? Depende enteramente de la expectativa probabilística. Si el modelo interno del agente predice que un evento futuro le va a sumar puntos de utilidad, el estado del sistema se etiqueta como esperanza. Si predice que le va a restar puntos, es miedo. Y si esperamos que algo malo pase en el pasado y no pasa, sentimos alivio. Todo encaja matemáticamente. Sí, pero esto plantea una pregunta importante respecto a los límites de este modelo computacional. Turquía intenta usar esta misma matriz aritmética para definir el estado de ánimo y, más polémico aún, los trastornos del ánimo. Te refieres a su definición de la depresión clínica, ¿verdad? Exactamente. El autor define la depresión como una condición donde ningún objeto conocido en la base de datos tiene una utilidad positiva. Matemáticamente, el sistema hace un barrido por todas sus memorias y proyecciones y no encuentra ningún valor superior a 0. Ya. Como ejercicio de programación es lógico, pero como definición científica cruza una línea muy delicada. Reducir un trastorno clínico tan complejo, que involucra factores neuroquímicos severos, a una simple tabla de Excel con valores negativos es, cuanto menos, una simplificación problemática. Es una objeción totalmente válida, sí. Tratar una enfermedad debilitante como si fuera un error de compilación en el código es áspero. Aunque creo que debemos darle el beneficio de la duda al autor en el sentido de que él mismo aclara que es un punto de partida. No busca reescribir la psiquiatría médica, busca darle a un desarrollador de software una manera de que un personaje en una simulación parezca deprimido de una manera coherente con su entorno. Visto así, tiene su utilidad práctica. Y hablando de simulaciones, creo que nada ilustra mejor el poder real de este documento que la demostración de los 3 agentes. El drama que se monta con 3 líneas de código. Esa sección es fascinante, porque demuestra cómo reglas extremadamente simples a nivel individual
pueden generar dinámicas sociales emergentes súper complejas. Vamos a bajarlo a la tierra y a darle un poco de color para seguir la matemática sin perdernos. Imaginemos 3 personajes virtuales. El agente 1 será, digamos, un curandero. El agente 2 es un explorador. Y el agente 3 es un bandido. Vale, tenemos el escenario. Al principio, sus historiales están en blanco, no se conocen, su valor de relación es 0. De repente, el curandero, el agente 1, se cruza con el explorador y le aplica una cura, le regala un punto de utilidad. El explorador evalúa el evento, he recibido utilidad positiva de manera inesperada, siente deleite, y actualiza su base de datos. El curandero me cae bien. El sistema establece una conexión de utilidad positiva. Y como al explorador ahora le cae bien el curandero, su propio algoritmo le empuja a maximizar esa red de alianzas. Así que el explorador le devuelve el favor y le da un punto de utilidad al curandero. Ahora la alianza es recíproca. Y entonces llega el conflicto. Entra en escena el agente 3, el bandido. El bandido ataca al explorador y le resta 2 puntos de utilidad. El explorador registra el daño, siente susto o miedo al principio, y actualiza su registro. El bandido me cae mal. Es una amenaza. Pero la verdadera magia de este modelo ocurre en el cerebro del agente 1, el curandero, que ni siquiera ha sido atacado. Exacto. El curandero está observando. Su código revisa su base de datos y dice, aquel agente que me cae bien, que me provee utilidad, acaba de perder puntos. Matemáticamente, el curandero calcula que el daño a su aliado es un riesgo indirecto para su propia supervivencia futura. ¡Madre mía! Así que el algoritmo dispara 2 emociones automáticas. Siente lástima por el explorador herido y genera un profundo enfado hacia el atacante, el bandido. Es que la cadena de reacciones es increíble, porque no termina ahí. El explorador herido, siguiendo su directriz de eliminar amenazas para asegurar su utilidad futura, decide contraatacar. Se venga del bandido y le inflige un daño de -3 puntos. Al procesar esta acción, el código del explorador nota 2 cosas. Primero, le ha hecho daño a alguien que ya le caía mal, lo que desencadena la emoción del regodeo. Y segundo, ha ejecutado una acción por sí mismo que ha reparado su estatus en el entorno, lo que dispara automáticamente la emoción del orgullo. Es un ecosistema social completo derivado de sumas y restas básicas. Traición, lealtad, venganza y empatía surgiendo sin que el programador haya escrito una sola línea de código sobre la moral. Simplemente ha programado, protege tu utilidad y la de aquellos que te dan utilidad. ¡Tela! Es literalmente el motor narrativo de una partida de los Sims o de un juego de rol masivo generado por números enteros. Y esto valida de forma espectacular la premisa central del autor. El comportamiento social complejo no requiere magia ni conceptos filosóficos inalcanzables en el código. Requiere reglas claras sobre cómo fluyen los incentivos. Y pese a mis críticas anteriores sobre el reduccionismo clínico o filosófico, es innegable que para la industria de la simulación, ya sea para entrenar inteligencias artificiales tácticas o para crear videojuegos inmersivos, el trabajo de Turkia proporciona un andamiaje tremendamente sólido y, sobre todo, barato de procesar computacionalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si extraemos la esencia de esta inmersión profunda en el cerebro de la máquina, podemos destacar 3 grandes conclusiones. Número 1, en el ámbito estrictamente computacional, las emociones pueden desmitificarse. Pueden entenderse como simples respuestas de un sistema vinculadas a cálculos de optimización y supervivencia. Número 2. La barrera entre un reflejo inconsciente, una emoción latente y un sentimiento en toda regla no es un salto místico, sino una cuestión puramente técnica de dónde está enfocando su atención el sistema operativo en un momento dado. Y número 3, aunque este modelo matemático pueda parecer frío y tenga limitaciones clínicas obvias a la hora de reflejar trastornos reales, arquitecturas como estas son el pilar fundamental que nos permitirá en un futuro interactuar con inteligencias artificiales que respondan de manera coherente y creíble a nuestras propias acciones. Totalmente de acuerdo. Para ponerle el broche final a esta exploración, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hemos visto cómo una simple suma de puntos genera lealtad, y una resta genera venganza o lástima en esta simulación. Si avanzamos un par de décadas y una inteligencia artificial logra simular la gratitud, el dolor o la empatía de una manera tan matemáticamente perfecta y llena de matices,
impulsada por estas ecuaciones, que su comportamiento y sus decisiones resultan absolutamente indistinguibles de las de un humano? Sí. ¿Importa realmente que esa entidad no tenga biología? Si el resultado empático, la ayuda que te ofrece o el cuidado que demuestra es idéntico al nuestro, ¿qué diferencia real y pragmática hay entre su amor programado y el amor biológico que experimentamos nosotros? Menuda manera de dejarnos dándole vueltas a la cabeza. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante por las tripas lógicas de lo que llamamos sentir. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en este análisis a fondo tan complejo y revelador. Esperamos que desentrañar el código fuente de los afectos les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Un saludo muy cordial y hasta la próxima exploración.